Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Silvia Hernández, soy médica de planta y ayudante de docencia de la primera cátedra de medicina del Hospital de Clínicas. El tema que nos convoca hoy es infecciones respiratorias bajas. Dentro de las infecciones respiratorias bajas voy a tener algunas entidades como la traqueobronquitis aguda, bronquitis crónica reagudizada, bronquiectasias complicadas, algunas de ellas las van a ver en otras clases, y la neumonía, entidad a la cual nos vamos a referir hoy, y tal vez la neumonía representa la entidad de mayor importancia dentro de las infecciones respiratorias bajas. Bueno, haciendo un poco de historia, si recordamos las palabras de William Osler en su libro Principios y Prácticas de Medicina, desde hace de más de un siglo atrás, él decía ya que la más extendida y fatal de todas las enfermedades agudas, la neumonía, es ahora el capitán de los hombres de la muerte. Fíjense que esta frase, más de un siglo después, no perdió vigencia porque la neumonía sigue siendo una entidad clínica sobresaliente con alta morbimortalidad, especialmente en los pacientes internados. O sea que más de un siglo después, y aún con todos los adelantos y múltiples antibióticos que poseemos, sigue teniendo alta morbimortalidad. ¿Cómo la podemos definir? Bueno, la definimos, la neumonía es un proceso inflamatorio agudo del parénquima pulmonar de origen infeccioso y que se encuentra asociado a un infiltrado nuevo en la radiografía de tórax. Y esto es muy importante. Para poder definir una neumonía yo necesito tener una clínica compatible y un infiltrado en la radiografía de tórax, que a veces no se encuentra en el inicio de los síntomas porque es muy temprano o porque el paciente a veces no tiene las defensas para poder hacer este infiltrado, por ejemplo, pacientes gerontes, deshidratados o pacientes inmunocomprometidos que no logran poder producir un infiltrado y muchas veces los infiltrados aparecen después. A veces tenemos un geronte deshidratado con una clínica compatible que una vez hidratado, bueno, nosotros le hacemos una placa y aparece el infiltrado. Pero sepan siempre que la definición es clínica y un infiltrado en la... Algunos tópicos que quiero que recuerden. Sepan que la neumonía está entre las 10 causas más frecuentes de muerte en todos los grupos etarios, que es la sexta causa de muerte en mayores de 65 años o más, que es el grupo de riesgo, es la etiología independiente de mortalidad asociada a infecciones más habitual, que la resistencia creciente a antibióticos para gérmenes comunes ha hecho mucho más difícil su manejo, que es más frecuente en las edades extremas de la vida y con mayor morbimortalidad en el geronte y en el neonato o primera infancia. Su incidencia aumenta en pacientes con enfermedades crónicas, todo paciente insuficiente renal crónico, en diálisis, diabéticos, con enfermedades que comprometen su inmunidad, con enfermedades crónicas, tienen mayor incidencia. Es la patología infecciosa de mayor ingreso hospitalario, ¿sí? Las tasas de mortalidad son más bajas, son de más del 10% en internados y menos del 20% en ambulatorios. En el 50% de los pacientes no se puede demostrar etiología específica, aún con todos los métodos complementarios con que hoy contamos. ¿Cómo podemos clasificar a la neumonía? Bueno, la neumonía la podemos clasificar una en función del ámbito de adquisición, si va a ser dentro o fuera del hospital, según el huésped, inmunocompetente o inmunocomprometido, y por el tipo de afectación anatomopatológica, si toma un lóbulo, dos, si es bilateral. Entonces, en función del ámbito de adquisición, dijimos que tenemos la neumonía adquirida de la comunidad, que normalmente la vamos a encontrar como NAC, y la neumonía intranosocomial u hospitalaria. Según el huésped, en pacientes inmunocompetentes, como dije antes, y en pacientes inmunodeprimidos. Y por el tipo de afectación anatomopatológica tenemos las neumonías lobares, las neumonías multifocales, la neumonía intersticial,
miliar, neumonía necrotizante y el absceso pulmonar. ¿Cómo podemos definir la neumonía adquirida en la comunidad? Esta es una infección aguda, como dijimos, del parénquima pulmonar, pero que comienza fuera del hospital o dentro de las 48 horas del ingreso al nosocomio. ¿Sí? La neumonía intranosocomial es una neumonía que ocurre, en cambio, después de 48 a 72 horas de admitido de estar internado en el hospital y que no aparentaba estar incubándose al momento del ingreso, un paciente que ingresa por otros síntomas no respiratorios y que después de o a partir de 48 a 72 horas debuta con una neumonía. Y la neumonía asociada a la ventilación mecánica es una neumonía dentro de las neumonías intranosocomiales, una entidad dentro de las intranosocomiales, que es un tipo de neumonía que ocurre luego de 48 a 72 horas de ventilación mecánica. Desde ya que son las más graves por gérmenes multiresistentes de una unidad cerrada como la terapia intensiva y de un paciente que tiene invadida la vía aérea con el respirador. Y después hay una entidad que la quiero nombrar, pero que actualmente ha caído en desuso, digamos, que es su término, que es la neumonía asociada a los cuidados de la salud. Es una neumonía que ocurre en un paciente que no está hospitalizado, pero que tiene extenso contacto médico. En realidad hoy es una entidad controvertida, se puso en duda su existencia y en muchos lugares directamente no se la acepta, pero antes se creía que esta neumonía de pacientes que no estaban internados, pero que estaban asociados a cuidados de la salud, como por ejemplo pacientes sometidos a tratamientos endovenosos, curación de heridas, quimioterapias endovenosas en los últimos 30 días, pacientes que residen en instituciones cerradas como geriátricos, haber sido hospitalizado por más de 2 días en los últimos 90 días, haber concurrido a un hospital o unidad de hemodiálisis en los últimos 30 días, estos pacientes se creía que tenían mayor riesgo de gérmenes multiresistentes, por lo cual los tratamientos empíricos deberían de tener un esquema antibiótico que cubra con mayor espectro estos gérmenes. Actualmente se sabe que no, que estos pacientes que residen en geriátricos o pacientes que están en tratamientos crónicos como hemodiálisis no presentarían gérmenes diferentes, sigue siendo el neumococo el germen más frecuente, salvo en los pacientes, que aquí son el número 3, pacientes que han sido hospitalizados en los últimos 90 días. Actualmente algunas guías hablan de los últimos 30 días. Aquellos pacientes que han sido hospitalizados en los últimos 30 días, sí, es muy probable que estén colonizados con gérmenes intrahospitalarios y esos pacientes tenemos que evaluar que tal vez el esquema empírico inicial va a tener que cubrir flora intrahospitalaria. Pero bueno, es una entidad discutida. ¿Cuál es la...? Vamos a hablar en principio de la neumonía adquirida en la comunidad. Es una neumonía de buen pronóstico en general. Los patógenos son en general sensibles y puede ser de manejo ambulatorio u hospitalización. Esto después lo veremos. Hay distintos scores que nos van a decir qué pacientes deberían estar internados, en qué ámbito deberían de estar internados y cuáles los podemos manejar ambulatoriamente. Los gérmenes más frecuentes, el neumococo, en primer lugar por lejos, la neumonía por micoplasma, clamidia y el estafilococo aureus son los cocos los más frecuentes, cocos positivos. Dentro de la neumonía hospitalaria o intranosocomial y dentro de ella la neumonía asociada al respirador, son neumonías de mayor mortalidad. ¿Por qué? Porque tienen gérmenes de mayor virulencia, que presentan mayor resistencia a los antibióticos, tienen alto impacto económico para el servicio de la salud, son pacientes que prolongan sus estadías en las instituciones, pero además también se da en pacientes que suelen tener alteración en sus defensas. Pacientes inmunocomprometidos por su enfermedad de base, en general los que ya están hospitalizados. ¿Qué factores intervienen en la fisiopatología de la neumonía? Las vías de infección, los factores propios del huésped y los factores microbianos. Sepan que de todos ellos
el que más incide en la fisiopatología son los factores del huésped, aquellos factores que hacen que el huésped no puedan defenderse de la agresión de los microorganismos, ¿sí? ¿Cuáles son las vías de infección? La broncoaspiración, que la podemos ver en un paciente en el postoperatorio de un paciente anestesiado que se puede broncoaspirar, un paciente con un accidente cerebrovascular y trastornos deglutorios, un paciente que presenta un cuadro de convulsiones, ellos pueden presentar una broncoaspiración, ¿sí? En general la solemos ver más en campo pulmonar derecho. La microaspiración, ¿sí? La microaspiración es la vía de infección más frecuente, ¿sí? Normalmente todos solemos tener microaspiraciones, especialmente nocturnas, pero tenemos mecanismos de defensa para desembarazarnos de ellas. Pero bueno, hay pacientes que no pueden, que sus mecanismos de defensa no pueden detener esas microaspiraciones y ahí se produce el ingreso del germen al organismo. La otra es la dispersión de aerosoles, o sea, por inhalación. Por inhalación, como por ejemplo en este momento la tan conocida infección por el COVID-19, ¿sí? Que es por inhalación de gotitas de la vía respiratoria, ¿sí? También, aparte del COVID como virus, de la misma forma tenemos la vía de infección de la tuberculosis, de hongos, ¿sí? Es por dispersión de aerosoles. Y la propagación hematógena, que se ve en general en infecciones asociadas a catéteres o infecciones que vienen de otros parénquimas, por ejemplo, muy frecuente, especialmente en los pacientes sondados, en los pacientes internados, las infecciones a partir de... Bueno, esto es un cuadro donde yo se los dejo para que después lo vean bien, pero donde se presentan toda la localización de las defensas del huésped en los pulmones. En un huésped normal nosotros vamos a tener diferentes frenos o diferentes mecanismos de defensa a nivel de la vía de la nasofaringe, los pelos nasales, los cornetes, la anatomía de las vías respiratorias, el aparato mucociliar, a nivel de la orofaringe, la saliva, la tos, ¿sí? La producción de complemento en las vías de conducción, como la tráquea y los bronquios, principalmente los reflejos epiglóticos, el reflejo de la tos, ¿sí? El líquido de superficie de las vías respiratorias, a nivel de las vías respiratorias inferiores, el revestimiento alveolar con su surfactante, las inmunoglobulinas, ¿sí? Los macrófagos, ¿sí? Las células dendríticas, el tejido linfoide. Entonces, todos estos son las defensas del huésped. Por eso decimos que entre este juego de la agresividad del microorganismo y las defensas del huésped se juega la fisiopatología de la infección. Y una de las más importantes en este juego es o son las defensas del huésped. ¿Qué alteraciones podemos ver en las defensas del huésped? Hipogamaglobulinemia, defectos en la función ciliar y fagocitosis, neutropenia, asplenia funcional o anatómica, y estas las he resaltado porque son las principales alteraciones del huésped que nos pueden llevar a trastornos de la inmunidad que los lleva a mayor predisposición a las infecciones. Disminución de los linfocitos T, defectos anatómicos, ¿sí? Factores genéticos, alteración del factor de necrosis tumoral. Entonces, la fisiopatología, yo voy a tener la puerta de entrada, como dijimos, inhalatoria por aerosol, invaden las células del revestimiento de las vías aéreas y los alveolos. Y ahí se producen los diferentes mecanismos de defensa, como activación linfocitaria, liberación de citoquinas, aumento de la permeabilidad bronquial, liberación de exudados peribronquiales, como van a ver en este cuadro, se produce una respuesta inflamatoria, ¿sí? A través de la liberación de citoquinas, y una vez que se descarga esta cascada inflamatoria, es donde se podría producir no solo una neumonía, sino un síndrome de distrés respiratorio, ¿sí? Acá viene el juego entre
los mecanismos de defensa del huésped que podrán producir la resolución de la infección a través de los macrófagos, ¿sí? Que finalmente van a digerir los neutrófilos dañados, la fibrina y las bacterias. Bueno, con respecto ahora pasemos a la etiología. Dijimos ya que las neumonías bacterianas sigue siendo en primer lugar el neumococo, ¿sí? Micoplasma, clamidia en los extrahospitalarios, el estafilococo, especialmente en aquellas neumonías a punto de partida de otros focos y que se transmiten por vía hematógena, y después Klebsiella, Legionella, por ejemplo, Klebsiella serratia, en pacientes internados, y el neumociste, por ejemplo, en pacientes inmunocomprometidos, como por ejemplo los VIH. Las neumonías virales las podemos ver por influenza, el virus de la gripe, virus incisional respiratorio, adenovirus, el herpes en los recién nacidos, el citomegalovirus en pacientes inmunocomprometidos, oncohematológicos especialmente. Tengamos en cuenta que la neumonía por gripe propiamente dicha es una neumonía grave, por ejemplo. ¿Cuáles son las complicaciones de una neumonía? Bueno, las complicaciones que podemos ver en una neumonía son la neumonía necrotizante, los abscesos pulmonares, la invasión vascular con infartos y cavitación, derrame, empiema, fístulas broncopleurales, fibrosis, adherencias pleurales, ¿sí? Y aquellos pacientes que están sometidos a una ventilación mecánica se pueden ver complicaciones como enfisema, neumotórax, síndrome disneico del adulto. Bueno, esto es un poco la generalidad de todas las neumonías, pero vamos a ver un poco más detenidamente la neumonía adquirida en la comunidad, que como ya dijimos, la podemos definir como una infección aguda del parénquima que comienza fuera del hospital o dentro de las 48 horas de ingresado. Tengamos sumo cuidado con aquellos pacientes, no porque necesariamente tengan otra etiología, otros gérmenes, otros microorganismos, sino porque son pacientes que tienen mayor morbilidad o que tienen mayor fragilidad, como los pacientes de geriátricos, los pacientes oncológicos, pacientes con tratamientos domiciliarios, pacientes recientemente externados, diabéticos en plan de hemodiálisis. Un poco aquellos pacientes que nosotros habíamos definido antiguamente como neumonía asociada a los cuidados de salud. Dijimos que es la sexta causa de muerte en la población en general, pero especialmente en los mayores de 65 años, y que la incidencia es entre el 5 al 11% cada 1000 habitantes, mayor en ancianos y niños, y que en Argentina hay 1.6 a 1.8 episodios cada 1000 habitantes al año. ¿Sí? La mortalidad de la neumonía aguda de la comunidad está entre el 13 al 14%. Depende del sitio de atención. Los pacientes que van a tener atención hospitalaria, por supuesto, van a tener menor mortalidad, es menor al 5%, los hospitalizados van a llegar hasta el 12%, y pacientes que requieran unidad de terapia intensiva van a ser pacientes más graves, por lo tanto su mortalidad llega casi hasta el 50%. ¿Sí? La tasa de internación en unidad de terapia intensiva es del 20 al 35%, y en la Argentina del 9% es de los pacientes con NAC. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener una neumonía aguda de la comunidad? Bueno, el tabaquismo sigue siendo una de las primeras causas. El alcoholismo, el asma, pacientes inmunocomprometidos y dentro de ellos especialmente el VIH, mayores de 65 años, pacientes con demencia senil, convulsiones, insuficiencia cardíaca, pacientes con morbilidad crónica como insuficiencia renal crónica, enfermedad cerebrovascular, por supuesto la neumonía obstructiva crónica, el EPOC. Pero quiero que les quede muy claro que el fumar constituye el factor de pronóstico más preciso para
la aparición de una neumonía invasora por neumococos en adultos jóvenes. O sea, que es el factor más predisponente de una neumonía invasiva en una persona joven, inmunocompetente y previamente sana. ¿Mm? Aquí hay un poco un cuadro donde asocia la patología con los gérmenes más frecuentes. Si bien el neumococo sigue siendo el germen más frecuente de la neumonía aguda de la comunidad, sepamos que la Haemophilus influenza se ve más asociado al EPOC, el Staphylococcus aureus en pacientes que han tenido infecciones de la vía aérea recientes, como pacientes que han tenido influenza, la Klebsiella en los pacientes con antecedentes de alcoholismo y diabetes, los anaerobios en pacientes que presentan un mal estado en su dentadura y por aspiración de gérmenes de la cavidad oral, aspiración en los pacientes que hemos nombrado, pacientes en posanestésicos o posterior a convulsiones, el micoplasma en pacientes jóvenes y sanos, la clamidia, ¿sí? Clamidia y micoplasma se ve más en la gente joven, legionela, que pueden venir a partir de fuentes de agua contaminada o en los sistemas de ventilación y aire acondicionado. Clamidia psittaci asociado con criadores de aves. Y la coxiela, por ejemplo, en animales al momento de dar a luz, por eso se lo ve más, se lo podría llegar a ver en granjeros y veterinarios. Por eso fíjense ustedes que es tan importante el interrogatorio en una historia clínica para ver las patologías de base que tienen, sus hábitos como el alcoholismo, evaluar siempre también el resto de del examen físico como la cavidad oral y por supuesto la epidemiología del trabajo, en qué trabajan, porque eso nos puede ayudar a saber la etiología del germen. El diagnóstico se va a basar en la clínica de infección, ¿sí? Más un infiltrado pulmonar, dijimos. Es un filtrado pulmonar reciente en la radiografía. Toda condensación radiológica acompañada de fiebre debe considerarse y tratarse como una neumonía hasta que se demuestre lo contrario. ¿De acuerdo? ¿A qué llamamos síndrome de condensación? Un síndrome de condensación es todo proceso que infiltra o densifica el parénquima pulmonar y reemplaza el aire por otro elemento y ese elemento va a ocupar el alveolo. En el caso de la neumonía, de un proceso infeccioso, ese elemento van a ser secreciones, pero siempre tengo que hacer el diagnóstico diferencial cuando yo veo una imagen de condensación entre una neumonía, un infarto de pulmón, un tumor, un cáncer, fibrosis pulmonar avanzada, una masa, un quiste, abscesos, o sea, cada vez que yo veo un síndrome de condensación deberé hacer estos diagnósticos diferenciales. Bueno, vamos a la clínica. Dijimos que, por supuesto, aparte del examen físico, es muy importante el interrogatorio, por todo lo que le dije, es importante saber cuándo comenzaron los síntomas, de qué población estoy hablando, qué morbilidad, qué enfermedades predisponentes tiene, si estuvo internado en los últimos días, cuándo fue su última internación, si está sometido a alguna medicación inmunosupresora, a qué se dedica, dónde trabaja, cuál es su hábitat. Después, el cuadro clínico. El cuadro clínico puede ser un cuadro clínico típico. El cuadro clínico típico es un comienzo agudo con fiebre y escalofríos. Esto está entre el 50 y el 85%. Se presenta tos productiva en el 90%, con expectoración purulenta, herrumbrosa. Disnea se presenta en un 70%, hemóptisis. Un dolor pleurítico llamado dolor en punta de costado. Es un dolor torácico pleurítico. Es muy frecuente encontrar que estos pacientes presentan un herpes labial, se suele asociar un herpes labial y síntomas generales se ven más en ancianos o en niños. Por ejemplo, en el geronte es frecuente que presente deterioro también del sensorio, tendencia a la somnolencia, deshidratación y en los niños también compromiso de su estado general, irritabilidad, síntomas digestivos.
También a veces la neumonía se presenta con lo que llamamos un cuadro clínico atípico y se puede presentar con tos seca, con molestias inespecíficas, con mucha mialgia, cefalea, similar a los cuadros gripales, trastornos gastrointestinales, síntomas de afectación del tracto respiratorio superior, con rinorrea o dinofagia, dolor torácico en específico. Estos son los que decimos que tienen una clínica atípica. Y también pueden presentarse o evolucionar con un cuadro severo de sepsis, con taquicardia, hipotensión, con descompensación hemodinámica, taquimnea, oliguria, alteración del sensorio. Bueno, estos son los pacientes que con este cuadro clínico de severidad llamado sepsis van a requerir seguramente su internación en una unidad de cuidados intensivos. Dentro de los signos que presenta la neumonía, dijimos que forma parte del síndrome de condensación, es uno de los diagnósticos diferenciales, es tal vez el más relevante, y el síndrome de condensación está formado por matidez, pectoriloquia, pectoriloquia áfona, suele encontrarse un soplo bronquial y crepitantes. Esto es lo típico que yo debería de encontrar en un síndrome de consolidación. Pero sepan que no todos los pacientes presentan este síndrome completo. Solo lo presentan un tercio de los pacientes que requieren internación el síndrome completo, con hipoventilación a la auscultación, matidez en la percusión, ¿sí? Auscultándolo presentan pectoriloquia y pectoriloquia áfona, pueden presentar un soplo y rales crepitantes. Bueno, entonces, como siempre, los pasos van a ser inspección, palpación, percusión, auscultación. Es importante en la inspección ver la fascie del paciente, si es una fascie compuesta. Hay una fascie típica que es la fascie neumónica con rubicundez facial, puede presentar acrocianosis, un paciente que se presenta con respiración superficial, con taquipnea, sudoroso, que observamos tiraje, que intenta hablar y habla con una palabra entrecortada y que puede presentar un herpes labial. Este es un típico paciente con un cuadro infeccioso agudo. Pasamos a la palpación y vamos a ver en la palpación la expansión torácica que va a estar disminuida, las vibraciones vocales, saben que las vibraciones vocales en un síndrome de condensación van a estar aumentadas, ¿sí? Y a la percusión lo que vamos a encontrar es una matidez o submatidez y recuerden siempre que es importante no solo evaluar el parénquima pulmonar, sino la columna vertebral. Esto nos va a diferenciar si estamos hablando de un síndrome de condensación solo o un derrame pleural. Entonces tenemos que ver si la columna es sonora y es un síndrome de condensación o si la columna es mate y se está acompañando de un derrame pleural que podría acompañar a la misma neumonía. Y después en la auscultación podemos auscultar desde un soplo tubario, estertores crepitantes y a la auscultación de la voz, broncofonía, pectoriloquia y pectoriloquia áfona. De los hallazgos dentro de la neumonía en la comunidad, los hallazgos, digamos, más frecuentes por encima del 95% es la fiebre y la tos, suelen ser los más frecuentes. Y dentro de la auscultación, ¿sí? Los que podría encontrar con más frecuencia es los estertores crepitantes localizados en el sitio de la neumonía. Bueno, esto es un poco un cuadro clínico de lo que ustedes pueden encontrar en la exploración física de un paciente con las diferentes enfermedades respiratorias. Esto, fíjense, en una neumonía, en la inspección podemos ver normal o con toda la descripción de la inspección que les comenté. En la palpación va a estar aumentada, en la percusión va a estar mate y en la auscultación estertores crepitantes húmedos y o un soplo tubario. Y fíjense ustedes que en el derrame pleural, en la percusión también voy a tener la matidez, pero recuerden que va a acompañar la columna también mate. Bueno, esto es un poco un esquema para que ustedes sepan cuáles son los ruidos que voy a encontrar
a lo largo de los diferentes niveles de la vía aérea. En la vía aérea central o superior o alta, a nivel laríngeo, traqueal, voy a encontrar el estridor. En las vías aéreas periféricas bajas, roncus y sibilancias, y a nivel ya del final del parénquima pulmonar, a nivel alveolar, los estertores secos o húmedos, los soplos, soplo tubario, soplo cavitario, y en la pleura el roce pleural o el soplo pleural. Este es un esquema para que lo recuerden y puedan ubicar a dónde podríamos escuchar y a dónde pertenecen cada uno de los ruidos agregados. ¿Cuáles van a ser los estudios complementarios de la neumonía? Bueno, el directo y cultivo de esputo, ¿sí? Tinción de Gram, a veces tiene ciertas limitaciones por algunos gérmenes que no son fácil su cultivo, como micoplasma, clamidia, rejonela, los virus, ¿sí? O sea que la recuperación en el cultivo directo y cultivo tiene un 30 a un 50% de rentabilidad. Baja sensibilidad en neumonía neumocóxica, fíjense ustedes, que es menor al 50%. Quiero que sepan que cuando nosotros hablamos de un cultivo de esputo, ese esputo tiene que ser significativa, la muestra tiene que ser significativa. ¿Y cuándo hablo que una muestra sea significativa? Cuando es una muestra que viene de la vía aérea inferior. Para eso no tiene que ser un simple moco de la vía aérea superior o de la boca, que no sea saliva. Para eso la muestra tiene que ser significativa. ¿Cómo define una muestra significativa? Más de 25 leucocitos y menos de 10 células epiteliales escamosas por campo. Esto me hablaría que no es saliva, sino que es una expectoración significativa de la vía aérea. Hemocultivos. Los hemocultivos son positivos solo entre el 7 al 16% de los casos, ¿sí? El estreptococo se suele recuperar en 2/3 de los cultivos positivos. En una neumonía aguda de la comunidad, que la voy a manejar en forma ambulatoria, me basta con clínica y radiografía de tórax. No necesito pedir hemocultivos. Se deben realizar en todo paciente que tenga criterio de internación o un paciente que lo voy a manejar ambulatoria pero que tiene alto riesgo por comorbilidades diferentes, ¿sí? Pasemos ahora a otros estudios complementarios como las radiografías, las imágenes. Radiografía de tórax, tengo que pedir un par radiológico. Lo típico son infiltrados alveolares, que pueden ser únicos o multilobulares, que pueden presentarse bilateral, en general en casos graves, que un signo bastante patognomónico de la neumonía es el broncograma aéreo, que puede presentar derrame pleural o no. Y el patrón atípico, en vez de ser una afectación lobar, lo atípico es que presenta un patrón intersticial, multilobular, a predominio de lóbulos inferiores, ¿sí? Si la clínica es altamente sugestiva y tiene una radiografía de tórax negativa, y la evolución no es buena, la debería repetir a las 48 horas o directamente pedir una tomografía. En realidad, los pacientes que voy a decidir internar, la tomografía de alta resolución es la que tiene mayor sensibilidad y especificidad. También puede haber una disociación clínica radiológica. A veces se ven radiografías que realmente son sumamente patológicas, pacientes que veo la radiografía y parecen incendiados y con una semiología bastante silente. Bueno, yo les dije que el broncograma aéreo era un signo bastante patognomónico de la neumonía. Es un signo radiológico que indica la ocupación del espacio aéreo distal, visualizándose los bronquios aireados, que se ven como líneas oscuras en el interior, fíjense ustedes, de la consolidación pulmonar. Y esto, digamos, ahí veo, para que ustedes vean el recuadro, donde se ven las líneas, los bronquios aireados, que se ven bien como líneas oscuras. Y esto se llama broncograma aéreo, que lo suelo ver, digamos, asociado con la neumonía. En cambio, sería algo que me ayudaría a diferenciar de un tumor, donde los tumores en general
pueden obstruir o incluso invadir el bronquio. En cambio acá las neumonías respetan el bronquio. Bueno, esta es una imagen de un absceso pulmonar donde es típico ver la cavidad con el nivel, ¿sí? Y el límite entre aire y líquido. Aquí tienen una imagen de una condensación, ¿sí? A nivel del lóbulo inferior derecho. Esta es otra radiografía donde se ve también una consolidación con broncograma aéreo a nivel del lóbulo inferior y medio derecho y que podría estar acompañado también probablemente aquí abajo de derrame pleural. Bueno, con respecto a los exámenes complementarios, entonces dijimos que en las neumonías leves o ambulatorias, con la radiografía de tórax es suficiente. La neumonía aguda que consulta al hospital con posibilidades de internación, yo voy a solicitar un hemograma, función renal, oximetría de pulso, ver si desatura, o bien una gasometría arterial para ver si es un paciente que está hipoxémico, que está hiperventilando, que está acidótico, y una radiografía de tórax. La radiografía de tórax, sepan que me va a servir una para diagnóstico. Dijimos que el diagnóstico de neumonía se acompañaba siempre de un infiltrado en la placa de tórax, ver la extensión, ver si tiene o no complicaciones, como por ejemplo un absceso de pulmón, enfermedad de base, si es un paciente que ya tiene enfisema de base porque es un EPOC, por ejemplo, me podría ayudar en diagnósticos diferenciales. Según la imagen yo puedo sospechar o no si eso se trata de un infiltrado infeccioso o de una imagen tumoral, por ejemplo. Pero la TAC es el estudio de elección por mayor sensibilidad, especificidad para los pacientes que requieran internación. La afectación radiológica bilateral o de más de 2 lóbulos y la existencia de derrame pleural indican mayor gravedad, ¿sí? Y también sepamos que no es necesario estar monitorizando a un paciente con reiteradas placas porque la resolución radiológica es muy posterior a la clínica y puede tardar más incluso de 8 semanas. No se recomienda la realización de estudios microbiológicos en los pacientes ambulatorios o en ausencia de brotes epidémicos. No debe retrasarse nunca, sepan el inicio, aunque no tienen ustedes en este momento que saber tratamiento, pero sepan sí que no debe retrasarse el inicio del tratamiento empírico en las neumonías agudas de la comunidad y que toda NAC que requiere hospitalización siempre se requiere, aparte de la radiografía o la tomografía, si tengo la posibilidad de hacerla, una tinción de Gram y un cultivo de esputo. Los estudios serológicos no resultan útiles en el tratamiento inicial de los pacientes. Se considera de utilidad determinar si la antigenuria neumocóxica, porque a veces lo que puede pasar es que los cultivos son negativos, pero como la positividad del antígeno en orina es bastante prolongada, se positiviza más o menos a partir del cuarto día y puede durar hasta semanas o meses, tendría una sensibilidad del 80% y una especificidad del 95%. Así que en una neumonía de la comunidad que se decide su internación, estaría bueno pedirlo, máximo si no tengo recuperación bacteriológica a través del esputo o de otros métodos complementarios. Sí sepamos que la antigenuria puede tener falsos positivos, especialmente en los pacientes que han sido vacunados para neumococo. En las neumonías graves que voy a internar se recomiendan 2 hemocultivos seriados en las primeras 24 horas. Una vez que tomo los hemocultivos no espero ningún resultado, inicio un tratamiento empírico, ¿sí? Y esto lo que demostró es que el inicio a más temprano del tratamiento antibiótico
disminuye la mortalidad. Bueno, entonces, a modo de resumen, la neumonía aguda de la comunidad que no vamos a internar, ninguna técnica diagnóstica tengo que hacer, solo un buen interrogatorio, un buen examen físico y un par radiológico, solo radiografía de tórax. La ANAC que va a ingresar en el hospital, tengo que tomarle 2 hemocultivos antes del inicio del antibiótico, ¿sí? Antígeno urinario para neumococo y también puedo para legionela, ¿sí? Si tiene derrame pleural, debo de hacer una toracocentesis, ¿sí? Evaluar ese líquido pleural. Serologías, bueno, las serologías virales solo frente a brotes epidémicos, ¿sí? O si estoy en algún estudio epidemiológico. Y de elección como imagen, si puedo y tengo los medios, una tomografía versus la radiografía. Aquellas neumonías que no responden al tratamiento, pediré un esputo o lo puedo pedir de entrada, mejor el esputo. Voy a recultivarlos si no tengo respuesta al tratamiento, si un paciente sigue febril, con mal estado general, lo recultivo. Bueno, el antígeno para neumococo y legionela. Si el paciente sigue evolucionando tórpidamente, con infiltrados bilaterales, con fiebre o es inmunocomprometido, de elección es que yo le haga un VAL de entrada, ¿sí? Bueno, ahora vamos a evaluar la severidad y esa evaluación de la severidad nos va a decir si nuestro paciente se va a quedar en su casa, ambulatorio, si va a internarse en una sala común, en una sala general, o si lo vamos a internar en una unidad de terapia intensiva, ¿sí? Bueno, es muy importante la evaluación de la severidad porque es crucial en la decisión del tratamiento, crucial en la evolución de los pacientes, ¿eh? Y es muy importante ver en dónde o cómo los voy a manejar. Si en su casa, en el ámbito de la terapia intensiva, ¿sí? La severidad de inicio en una neumonía predice mayor mortalidad, ¿sí? Pero también es un marcador de qué tratamiento debería yo instalar de entrada. Un error en la evaluación empírica del tratamiento tiene consecuencias en la mortalidad. Bueno, ¿cuáles son los criterios de gravedad de una neumonía adquirida en la comunidad? Y frente a estos criterios yo voy a decidir su internación. Cuando presentan una frecuencia respiratoria mayor de 30, una PO2, FiO2, el índice menor a 250, si presentan afectación radiológica bilateral o más de 2 lóbulos en la radiografía, presión arterial sistólica menor de 90 o una diastólica menor de 60, ¿sí? Si presentan un aumento del infiltrado presentando ausencia de respuesta clínica al tratamiento, o sea, pacientes que a las 48 o 72 horas no presentan una buena respuesta clínica y presentan un aumento del infiltrado en más de un 50%, la necesidad de ventilación mecánica, la necesidad de tratamiento vasopresor durante más de 4 horas, deterioro en la función renal con una creatinina sérica de más de 2 miligramos. Estos serían los criterios de gravedad de una neumonía adquirida en la comunidad. Bueno, hay diferentes scores para evaluar los pacientes, para definir no solo gravedad, sino qué pacientes tienen indicación de manejo ambulatorio o cuáles tienen requerimiento de internación. Uno de los más conocidos o que ustedes debieran de conocer es el CURB-65, es un criterio de pronóstico de la Sociedad Británica del Tórax. Este score tiene en cuenta el estado de su sensorio, confusión, la afección renal con urea mayor de 41, frecuencia respiratoria igual o mayor a 30, hipotensión arterial y edad igual o superior a 65. De ahí las siglas de CURB. CURB, la C de confusión, la U de uremia, la R de respiratoria, blood de sangre, de hipotensión
y 65 por la edad de corte. Bueno, si un paciente tiene de 0 a 1 factor, tendría indicación de poderse manejar ambulatoriamente y pacientes con 2 o más factores deberían de ser hospitalizados. Este score tiene alguna deficiencia como ser que no considera algunos factores importantes como ser la morbilidad la comorbilidad que pueden presentar estos pacientes. No es lo mismo definir si un paciente se interna o no, si es un paciente inmunocomprometido, neutropénico, diabético, insuficiente renal, que un paciente sin comorbilidad. Y a veces también deberíamos de tener en cuenta la situación socioeconómica. A veces tenemos pacientes que vienen a la guardia que tienen por ahí un CURP 65 bajo, pero que realmente no tienen un ámbito de contención, no tienen posibilidades de realizar tratamientos, de comprar los medicamentos y esos pacientes entonces deberíamos de internarlos. Por eso decimos que el CURP tiene estas falencias que no considera los factores socioeconómicos o las comorbilidades. Hay otros score, como por ejemplo la estratificación de riesgo de Fine, que bueno, es más engorroso, es más largo, pero fíjense ustedes acá que tienen en cuenta no solo los ítems de edad, los ítems de la presión, del estado del sensorio, de la suficiencia o no renal, sino que tienen en cuenta la epidemiología del paciente. Por ejemplo, si es un paciente que viene de una residencia o de un asilo, si tiene enfermedad neoplásica de base, si tiene enfermedad hepática, insuficiencias cardíacas, o sea, tiene en cuenta este score lo que habíamos dicho que tenían deficiencia el CURP 65, tiene en cuenta las comorbilidades. Y de esto, bueno, los divide en clase 1, ¿sí? Fíjense ustedes que si tiene menos de 50 años, sin ninguna comorbilidad, sin neoplasia, sin insuficiencia cardíaca, sin enfermedad cerebrovascular, hepática o renal, estos pacientes son los que pertenecen a la clase 1. Y después, a más puntos tenga el score, más progresan en la escala y llegan hasta clase 5. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles son los criterios de hospitalización en la neumonía adquirida en la comunidad? Bueno, yo podría acá usar los diferentes scores y decir que una neumonía aguda de la comunidad tendría criterio de internación aquellos que están clasificados en grupos 4 o 5, que tengan 2 o más factores de la escala de CURB 65, ¿sí? NAC con criterios de gravedad, que ya los hemos visto, que tengan ausencia de soporte social y familiar, existencia de comorbilidades asociadas a un empeoramiento del pronóstico, que tengan una enfermedad neuromuscular, pacientes con adicciones, hipoxémicos, con situación psicológica inadecuada que no sean autoválidos para poder manejar su medicación, que tengan intolerancia digestiva y por lo tanto los voy a tener que internar para ponerles la medicación parenteral, ¿sí? Que tenga complicaciones en la placa como cavitación, derrame pleural o comorbilidades que no puedan manejarse en su domicilio. Por eso fíjense ustedes que finalmente los score, un score solo, no nos podemos valer de un score solo porque en realidad es una suma de situaciones la que hace que uno evalúe al paciente en su conjunto, no solo en datos clínicos, sino en todo su conjunto. ¿Mm? Habíamos dicho que las dos clasificaciones importantes eran la neumonía de la comunidad y la neumonía intrahospitalaria. Bueno, la neumonía intrahospitalaria la definimos como una infección del parénquima pulmonar nueva que se produce luego de 48 o 72 horas de ingresado al hospital. La habíamos definido. Es la segunda infección hospitalaria más frecuente después de las infecciones urinarias. ¿Mm? Es la primera infección intrahospitalaria más frecuente en los pacientes críticamente enfermos, como por ejemplo los pacientes respirados. Y es la primera causa de muerte por infección intrahospitalaria. La tasa de aparición no es uniforme, hay más neumonías, sepamos, en servicios de medicina interna, de cirugía, que por ejemplo en los servicios de pediatría y ginecología, y donde es máxima su incidencia es en la unidad de terapia intensiva.
Fíjense ustedes la incidencia, cómo varía en pacientes no intubados, oscilan el 3% en 1000, perdón, 3 en 1000 días de unidad de terapia intensiva, y en los intubados llega hasta el 34 casos en 1000 días de unidad de terapia intensiva. Y en los ventilados, en la neumonía asociada al respirador, es 21 veces mayor que en pacientes en sala general. ¿Mm? Bueno, con respecto a la patogénesis de la neumonía intrahospitalaria, para que se produzca, dijimos que se deben producir algunas condiciones o desbalances, de los cuales el más importante es la disminución de las defensas del huésped, ¿sí? Pero también tiene que haber un inóculo suficiente para superar esas defensas, y ese inóculo se encuentra en un ámbito cerrado, como puede ser un ámbito hospitalario, y con mayor jerarquía la aparición de gérmenes muy virulentos en el tracto respiratorio inferior, a través de que son pacientes que están expuestos y colonizados en el hospital a gérmenes intrahospitalarios multiresistentes. En este juego entre las defensas del huésped, que ya de por sí al estar internado por cualquier otra causa tiene sus defensas disminuidas, y la alta virulencia de los gérmenes, el gran inóculo, producen la patogénesis de las infecciones intrahospitalarias. ¿Cuáles son las rutas de acceso de los gérmenes a la vía aérea? Y bueno, son múltiples, pero como ya dijimos en la neumonía de la comunidad, también la más frecuente en este caso es la microaspiración de secreciones orofaringias que en este caso estarían contaminadas por gérmenes intrahospitalarios, ¿sí? Y los que tienen mayor riesgo son los pacientes que están ventilados, porque puede haber algún cuerpo extraño como es el tubo orotraqueal, pérdidas en el tubo orotraqueal, alteración en los mecanismos de defensa como la tos, el crines mucociliar, ¿sí? Y producción de biofilm resistentes a antibióticos. Todos estos factores ayudan y predisponen a la patogénesis de la neumonía intrahospitalaria. ¿Dónde es más frecuente una neumonía intrahospitalaria? ¿En qué población? En ancianos, en inmunocomprometidos, en pacientes postoperatorios, en pacientes que están con nutrición enteral por sonda nasogástrica, ¿sí? Y en los asociados, por supuesto, a ventilación mecánica con mayor predilección entre el quinto y noveno día de intubado. Bueno, esto es más de lo mismo. Fíjense ustedes que la colonización aerodigestiva, especialmente en estos pacientes con flora intrahospitalaria, y después esta lucha entre los factores de riesgo intrínsecos que presenta el paciente y los factores de riesgo extrínsecos. Entre los intrínsecos, como hemos visto, cualquier paciente mayor de 60 o 65 años que tenga comorbilidades, inmunodeficiencias, el tabaquismo, el EPOC, el alcoholismo. Dentro de los factores extrínsecos, todos los procedimientos invasivos a los que son sometidos un paciente que está internado, ¿sí? Diferentes medicaciones o dispositivos, como por ejemplo un tubo orotraqueal, una sonda, todo eso predispone a aspiración, ¿m? O en este caso, por ejemplo, en los intubados, pérdidas del manguito. ¿M? Esto lleva a que esa colonización aerodigestiva pase a colonizar la vía respiratoria traqueobronquial, y de acuerdo a las respuestas inmune del huésped y a los factores intrínsecos del patógeno, terminará en un cuadro banal como una traqueobronquitis. Digamos, en un huésped que esté con mejores defensas no desarrollará la neumonía, lograrán sus defensas eliminar estos gérmenes, o terminarán en una neumonía intrahospitalaria o asociada al respirador. Bueno, en estos pacientes, digamos, con neumonías intrahospitalarias, es muy importante un inicio temprano del antibiótico. El gran problema es un inicio tardío o inapropiado del tratamiento antibiótico, que tiene un aumento importante en la mortalidad. ¿Mm? ¿Cómo caracterizamos o cómo diagnosticamos en un paciente que está internado, que por ahí está con que ingresó por cualquier otra patología? En ese paciente que presente un infiltrado nuevo o progresivo en 48 horas, con más de dos siguientes
síntomas o signos, esto tiene alta sensibilidad, aunque baja especificidad, para pensar en que el paciente podría estar cursando una neumonía intrahospitalaria. Este es un score para pensar en neumonía intrahospitalaria, temperatura en un paciente que está internado, se pone febril, leucocitosis, aumento en sus secreciones, una radiografía de tórax con un infiltrado nuevo, comienza con episodios de desaturación y a ese paciente yo voy a hacerle un gram o cultivo de aspirado traqueal. Le voy a hacer la evaluación al momento de la sospecha con estos datos clínicos y de métodos complementarios, y voy a volverlo a reevaluar a las 72 horas. Este score tiene una puntuación que va de 0 a 12 y el corte es en más de 6. Más de 6 de estos ítems positivos me hace pensar o me hace tener el diagnóstico de neumonía intrahospitalaria. Bueno, ¿qué tipos de muestra voy a tomar en una neumonía intrahospitalaria? Tengo métodos no invasivos y métodos invasivos. Dentro de los métodos no invasivos, hemocultivos y aspirado traqueal. Y métodos de los invasivos, cepillo protegido y lavado bronquialveolar. Cada uno de estos métodos complementarios para los pacientes internados, hablo, ¿no? Con neumonía intrahospitalaria, tienen sus pros y sus contras. El aspirado traqueal identifica el germen, pero frecuentemente en el aspirado traqueal también aísla múltiples gérmenes que colonizan la vía aérea superior, no patógenos. Tienen bajo valor predictivo, ¿sí? Y sí que un aspirado traqueal estéril, la verdad que aleja bastante el diagnóstico de neumonía intrahospitalaria. El cepillo protegido, este método permite el uso de cultivos cuantitativos y ahí permite distinguir ¿sí? Una infección de una colonización. Tiene una alta especificidad entre el 50 y el 100%. Puede tener también falsos negativos y falsos positivos. Bueno, el lavado bronquialveolar, que sería el método de elección en una neumonía intrahospitalaria, especialmente el método de elección en todo paciente inmunocomprometido, con fiebre, con un infiltrado nuevo, es el método de elección. Permite una mayor toma de muestra, ¿sí? Y tiene mejor especificidad, permite mayor posibilidades de aislar el germen etiológico. Bueno, este es un debate que en la literatura se ha dado, algunos a favor del diagnóstico invasivo, otros en contra. A favor del diagnóstico invasivo es que la mortalidad es atribuible al 30%, por lo que se requiere una investigación agresiva, que el tratamiento inadecuado es la causa más común del mal pronóstico. Yo necesito tener que poner un tratamiento empírico rápido, especialmente a pacientes inmunocomprometidos, ¿sí? El cultivo también nos lleva a corregir muchas veces errores en el tratamiento empírico inicial y a recolocar otro tratamiento antibiótico. Y en general las técnicas invasivas no tienen demasiados efectos adversos. Esto en la literatura son los que están a favor del diagnóstico invasivo de entrada, y en contra del diagnóstico invasivo también es que la mortalidad atribuible a una neumonía intrahospitalaria es baja si el tratamiento empírico de entrada es el adecuado. Si yo conozco bien mi flora intrahospitalaria, yo debería de colocar un antibiótico empírico inicial que esté cubriendo los gérmenes de mi hospital, con lo cual uno podría hacerlo sin métodos invasivos, ¿sí? Algunos hablan de que no cambia la mortalidad y que en realidad el tratamiento empírico se debería de ajustar de acuerdo a la clínica del paciente. Bueno, esta es la otra literatura que nos habla en contra de los métodos invasivos. Bueno, con respecto a la etiología, los agentes causales, el espectro de los gérmenes causales es amplio. Esto varía según las distintas hospitales. Cada población va a tener su flora intrahospitalaria.
Depende igual de varios factores, de la severidad del episodio, del tiempo de aparición. Hay neumonías intrahospitalarias tempranas cuando aparecen en menor a los 5 días o tardías mayor al 5.º día. Por eso las dividimos a las intrahospitalarias en tempranas o tardías, en leves, moderadas, severas, con o sin factores de riesgo. No es lo mismo un paciente que desarrolla una neumonía temprana al 4.º o 5.º día de internación, donde solo presenta fiebre, no desatura y aparece un infiltrado único, lobular, pequeño, y no presenta grandes factores de riesgo, que un paciente que aparece una neumonía después de estar varios días internados, donde el paciente presenta mayor fragilidad, pacientes sometidos, por ejemplo, a tratamientos inmunosupresivos como quimioterapias, pacientes neutropénicos o que presentan de inicio una neumonía grave, por ejemplo, bilateral. Fíjense ustedes que los gérmenes van variando de acuerdo a el tiempo de la neumonía. Por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, ¿sí? Y los anaerobios en general son de aparición temprana. En cambio, los bacilos gram negativos, ¿sí? O los hongos son en general en pacientes que tienen internaciones prolongadas de aparición tardía. Los factores de riesgo, según los gérmenes, fíjense ustedes, algunos ya hemos visto, pero por ejemplo las aspiraciones masivas en general están asociadas a bacterias anaerobias. ¿Y por qué me sirve saber esto? Para ver con qué esquema antibiótico empírico voy a iniciar. Las cirugías abdominales, más asociadas también a anaerobios y a enterococo. Los pacientes con antecedentes de drogadicción endovenosa. Los diabéticos. Los insuficientes renal crónicos, fíjense ustedes que se asocian más al Staphylococcus. Los pacientes sometidos a corticoides prolongados, corticoides o cualquier otra inmunosupresión, se asocian a gérmenes más específicos, por ejemplo, hongos como Aspergillus, Legionella. Pacientes con estadia hospitalaria prolongada o con uso previo de antibióticos, con enfermedad pulmonar estructural, el germen más frecuente es la Pseudomonas aeruginosa. Es importante también tener algunos diagnósticos diferenciales de la neumonía intrahospitalaria. Cuando yo tengo un paciente con fiebre e infiltrados, siempre, aparte de pensar en una neumonía, yo tengo que pensar también en otras entidades que pueden a veces dar patrones radiológicos o tomográficos similares, como la hemorragia alveolar, el infarto pulmonar, la aspiración química, la insuficiencia cardíaca congestiva, que muchas veces se confunde. A veces los pacientes presentan las dos entidades, una neumonía bilateral e insuficiencia cardíaca, toxicidad por fármacos, un síndrome de estrés respiratorio o una neumonía organizativa. Bueno, y yo les quería mostrar algunas placas. Por ejemplo, esta es una placa donde se presenta un paciente con un distrés respiratorio, ¿sí? Tengo infiltrados bilaterales con líquido y afectación intersticio lobulillar. Este es un paciente con infiltrados también, a predominio del lóbulo inferior y medio derecho, que tiende a la consolidación, algodonosos, bien alveolar. Aquí tengo otro patrón de infiltrados algodonosos bilaterales a predominio basal derecho. Esta es una opacidad pulmonar, una condensación que compromete bien el lóbulo inferior, respetando el lóbulo medio. Fíjense ustedes, este es un infiltrado bilateral, retículo nodulillar también. Esto podría ser una neumonía bilateral, pero también puede ser un infiltrado retículo nodulillar, por ejemplo, por micobacteria. También podría ser una imagen de un carcinoma, por ejemplo, un carcinoma broncogénico. Muchas veces da estas imágenes.
Bueno, esta es una infiltrados intersticiales bilateral a predominio derecho con una atelectasia retrocardíaca izquierda. Esta es una imagen de una neumonía, también una condensación, una opacidad en el lóbulo superior izquierdo. Fíjense ustedes, tanto de perfil como en la anterior. Esta es una neumonía, un cuadro de condensación que ocupa el lóbulo medio, pero que también yo debiera de hacer el diagnóstico diferencial con un tumor, por ejemplo. Esta es una neumonía, fíjense ustedes, del lóbulo superior derecho, donde se visualiza broncograma aéreo en su interior. Fíjense ustedes, esta es una neumonía basal derecha que borra la silueta cardíaca y que aparte también ocupa los senos, el seno costodiafragmático y costocardiogénico, o sea, tiene derrame también. Esta es una neumonía con derrame. Esta es una imagen de empiema. Y este es una imagen que me interesaría mostrarles para terminar con un cuadro que en este momento está arrasando al mundo, con la pandemia, con el COVID-19. Y para finalizar, dos palabras. Este es un paciente, varón de 62 años, con antecedentes de hipertensión y dislipemia, que consultó por fiebre, tos seca de 48 horas de evolución, que presentaba el examen físico rales crepitantes bivasales, que se le hizo una radiografía de ingreso que no mostraba alteraciones y que en la tomografía se pudo observar imágenes periféricas, como verán, en vidrio esmerilado o vidrio despulido, de distribución francamente periférica y multifocal, a predominio de lóbulos inferiores, fíjense ustedes, asociados a focos de consolidación y áreas de patrón en empedrado, cuyo hisopado para COVID dio positivo. Estas son las imágenes típicas que vemos en las neumonías por COVID. Son infiltrados periféricos en vidrio esmerilado, que después también tienden a la consolidación. Sepamos que la radiografía de tórax tiene baja sensibilidad para COVID, 68%, y que la tomografía tiene un 97%. Tiene una sensibilidad del 97% con baja especificidad, que a veces puede ser normal si se realizó tempranamente. Y otra cosa es que típica del COVID es que no, es raro o poco frecuente encontrar derrame pleural. Incluso se han agrupado los hallazgos radiológicos en COVID en típicos, indeterminados o atípicos. ¿Sí? Estos serían típicos, infiltrados periféricos en vidrio esmerilado. Bueno, quería terminar un poco con una imagen que en este momento conmueve al mundo, que son el compromiso respiratorio por COVID. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención y nos seguimos encontrando en las próximas clases. Gracias.